exaltamos, Señor. ¿Qué tal si lo canta conmigo? Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder, celebramos su poder, te celebramos a ti. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Levanten un fuerte aplauso al Señor. Vamos a exaltar su nombre en esta noche. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y esta noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La, 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 la. ¿Cuántos son hijos de Dios? Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La, 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 la. La
Déselo bien fuerte. Déselo un fuerte aplauso al Señor. Exaltamos tu nombre, precioso Salvador. Ninguno como nuestro Dios. Ninguno como nuestro Salvador. Ninguno como el Dios no conocido, pero que se ha revelado a nuestros corazones, para que con gozo y con alegría podamos exaltar su nombre todos los días de nuestra vida. Y que tenemos una gran esperanza en el corazón, y es que esto no termina. Alabar su nombre no termina, porque aunque esta carne tiene fin, nosotros somos eternos en Él, porque Él nos dio de su vida, el soplo de su vida en nosotros. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Y aún un Dios tan misericordioso, que ha quitado nuestra inmundicia para tenernos cerca de ti, que has puesto carbón en nuestros labios, Señor, que hiciste un sacrificio perfecto. Es suficiente un sacrificio para siempre, tu sacrificio para siempre, Señor. No hay que derramar más sangre, porque la sangre perfecta fue derramada en nuestros corazones. Y no para cubrir, no para tapar. Dice tu palabra que tú los quitaste y los echaste a lo profundo de la mar para nunca más acordarte de ellos. Qué hermoso eres, Señor. Qué hermoso eres. Nos asombra tu grandeza, nos asombra tus maravillas, nos asombra tu poder. Nos maravilla el corazón, Señor, y nos llena de gratitud que esta noche nos permitas estar en este lugar disfrutando de ti. Bendecimos tu nombre, Señor. Ante la grandeza de tu gloria, ante la belleza de tu majestad, me acerco a tu trono. Una vez más, dígale: asombrado, asombrado ante la grandeza, ante la belleza, ante la... Me acerco a tu trono, sin palabras que puedan describir tu pureza, consumidos por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecador y he visto la gloria del Hijo de Dios. Wow, tan alto, tan santo,
no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria a Dios. Que se escuche bien fuerte la voz de la iglesia cantando. No daremos gloria a ningún otro. No daremos. No daremos, Señor. Solo tú eres el Rey de nuestro corazón. Solo tuya es la adoración y la exaltación, Señor. No daremos, no daremos gloria a ningún otro. No daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria a Dios. No daremos, no daremos gloria no, a ningún otro. No daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria a Dios. Tan alto, tan santo te exaltamos. Tan alto, tan santo, tan puro y sublime. Jesús resplandece mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna. No hay otro, gloria incomparable. Es tu gloria, oh Dios. Humilde me postro, rendido, te adoro. Mi vida es la ofrenda que puedo entregar. ¿Qué tal si le levanto un fuerte aplauso al Señor? Cuán hermoso y maravilloso eres tú, Señor precioso. Tú eres el que has hecho que nuestra vida sea una ofrenda de olor fragante para ti, Señor. Tú, con tu presencia, Dios, eres el que has perfumado nuestras vidas, Señor. Si nuestras vidas son olor grato delante de ti, Señor, no es por lo que yo puedo hacer, sino por lo que tú has hecho en mí, por tu obra, oh Dios, en mi corazón, por tu depósito de ti mismo en mi vida, por sellarme con tu espíritu, con tu presencia, con tu bondad, con tu misericordia, Señor, que has abierto mis ojos para que ahora puedan ver al Rey, para que has tocado mi corazón, para que ahora pueda corresponder a tu amor incomparable y maravilloso. Y nos permite reunirnos en pos de ti, Señor, porque no hay otra razón para esta reunión. No hay otro motivo, Dios, por el cual, Señor, estar aquí unidos, sino tú. Tú eres la razón que nos convoca. A ti te ha placido vernos reunidos. Por eso estamos aquí en esta noche, llenos de gratitud, reconociendo, Dios, que somos personas tan necesitadas de ti, de tu presencia, de tu poder, de tu misericordia obrando en nosotros para enseñarnos, para instruirnos, para librarnos de nuestro propio camino y conducirnos por el tuyo, para hacernos oír tu voz y
y enseñarnos, oh Dios de los cielos, la senda que nos conduce hacia tu corazón. Dirígenos a través de tu palabra esta noche. Guíanos y enséñanos a través de ella, Señor. Sé tú mismo hablándonos al corazón. Sé tú mismo hablando a lo profundo de cada una de nuestras vidas. Y serán todos enseñados por Dios. Y eso es lo que necesitamos cada uno. Oír tu voz, Señor. Oír tus palabras, entender, Señor, que no seguimos los conceptos de los hombres, que lo que seguimos es tu palabra viva y eterna, tu palabra que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, tu palabra, Señor, que está dispuesta para impartir sobre nosotros de tu vida y para traer a nuestros corazones de tu conocimiento, Señor. Aquí estamos, guíanos, dirígenos. Por favor, que tu presencia obre en todos y cada uno de nosotros para ser edificados como casa espiritual para ti, Señor. Gracias te damos en el precioso, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Muy buenas noches, mis amados. Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta hermosa noche. Qué bueno podernos encontrar una vez más para escudriñar la palabra, para pedirle al Señor de todo nuestro corazón que nos permita oír su preciosa voz. Cuando uno mira lo que ocurrió a la iglesia de Tesalónica, que le ocurrió algo tan hermoso, dice la Escritura, que cuando ellos escucharon la palabra, no la escucharon como si viniera de parte de los hombres, sino como lo que es la palabra de Dios. Y es hermoso, porque cada vez que venimos al pensamiento de Dios, y Dios se va revelando a nuestras vidas, y más que nosotros tenemos la oportunidad de poder tener toda la palabra de Dios ya completa, y que tenemos la oportunidad de poder tener cada uno una copia de ella para poder meditar en ella. Y aún es tan hermoso que aunque hay multitud de traducciones, es tan hermoso que la palabra de Dios tiene un espíritu. Hay espíritu en la palabra de Dios. E independiente de la traducción, la esencia no se pierde. Hay traducciones que uno lee cierto versículo y Dios le permite percibir que no cuadra el versículo como está. Y Dios le permite escudriñar más y le da luz y entendimiento. Entonces nos damos cuenta que va más allá de lo que está escrito en letras. Está bajo la dirección preciosa y hermosa de Dios, de quien dependemos para ser instruidos. Todo lo que Dios ha dispuesto en su palabra no lo podemos perder de vista. Lo ha dispuesto para que le conozcamos. Todo lo que Dios ha dispuesto a través de su palabra, lo ha dispuesto para que nos relacionemos con Él. Todo lo que Dios ha dispuesto a través de su palabra es para que nosotros entendamos lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Dios no dejó un lenguaje complicado dentro de la palabra. Lo que hacemos complicado el lenguaje de Dios somos nosotros. Cuando queremos que la palabra se acomode a mí y no que mi corazón se acomode al pensamiento de Dios. Y ahí es donde rogamos a Dios que nos haga dóciles para no terquear contra Dios, sino para sujetarnos y someternos a Dios en su preciosa voluntad, a su preciosa voluntad. De manera que la palabra de Dios tiene muchos temas, ¿cierto? Hay personas que tienen muchas preguntas y quieren que todas les sean resueltas ya, pero es que la palabra de Dios tiene tanto para aprender que se hace difícil muchas veces en una pequeña respuesta abarcar cuánto Dios muchas veces quiere traer de su luz, de su conocimiento a nuestro corazón. Y eso nos lleva a entender que nosotros no podemos tener temas vetados en la palabra de Dios. Temas vetados de acuerdo a nuestro gusto o a nuestra opinión. Hay temas que son fáciles de digerir, hay otros que se hacen más difíciles porque confrontan muchas veces cosas a las que le hemos dado mucho valor, que tienen mucho peso en nuestro corazón,
Y que hay veces cuando empiezan a meterse con esas cosas que amamos, entonces duelen en el corazón. La palabra de Dios aún también me muestra su amor cuando muchas veces hiere mi corazón para librarlo. Hiere mi corazón tantas veces para traer sanidad sobre él. Pablo mismo expresó que él no había rehuido dar todo el consejo de Dios. O sea que no hubo cosas que Pablo dejara a un lado, sino que necesariamente las abarcó. Que hay momentos donde, como le explicaba ya a un hermano que me decía, pastor, ¿y usted por qué el domingo no predica esto? ¿Y por qué no predica esto? Y yo le decía, amado, así no funciona. No funciona a base de las ideas, aunque qué bueno que tenemos que enseñar de todo, sino que se hace necesario que pasemos tiempo con Dios y le preguntemos a Dios qué es lo que Dios quiere hablarnos en la próxima reunión, porque tal vez puede haber algo que a mí me parece muy bonito, pero no es lo que Dios quiere ese día plantar en nuestro corazón de acuerdo a su voluntad y a su palabra. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Estar atentos, es a qué es lo que Dios tiene dispuesto. Y eso nos lleva a entender entonces que aunque hoy en día se hagan muchas cosas equivocadas y se hagan de mala forma, entonces eso no significa entonces que yo las debo hacer a un lado. Y entonces, como la iglesia hoy en día, dentro de la iglesia hay muchas cosas que se hacen muy lejanas de la palabra de Dios, que se hacen muy distantes del modelo de Dios. Se han mezclado muchas cosas, se han traído muchas ideas de los hombres para construir dentro de la iglesia de Dios, y muchas veces se ha dejado la fuente que realmente es la que edifica y sostiene el pueblo del Señor. Pero el hecho de que hayan cosas equivocadas no significa que nosotros no necesitemos abordar y aprender sobre esos temas y ser enseñados con ellos. Alguien alguna vez me preguntaba y decía, pastor, o sea que con tantas cosas equivocadas que hay, yo tengo que ponerme a estudiar entonces cuál es la opinión de los mormones, cuál es la opinión de los testigos de Jehová, cuál es la opinión de los que son unitarios, cuál es la opinión de todos ellos para saber entonces cómo diferenciarlo. Y le decía, no, amado, así no lo dispuso Dios. Dios no dispuso que me ponga a conocer todo lo falso. Dios dispuso que me dedique a conocer lo verdadero. Y si conozco lo verdadero, cada vez que aparezca algo, lo confronto con lo verdadero y ya. Entonces no necesito aprenderme todas las doctrinas, necesito aprender a conocer la voz de Dios y cómo Dios ha manifestado su voluntad a través de su palabra, de manera que cuando aparecen muchas cosas puedo ir mirándolo a la luz de la palabra, puedo ir haciéndolo a la luz del consejo, de la sabiduría, de los designios de Dios. Así rápidamente, un tema que es complejo en los tiempos presentes es un tema como el dar, porque hoy se utiliza mucho la manipulación y promover las ambiciones para que la gente se motive ¿a qué? Se motive a dar. El hecho de que todo esto se haga de manera equivocada no nos exime a nosotros de dar, no nos exime a nosotros de aprender cómo es la manera correcta y de honrar a Dios, aunque hoy ese no es el tema que vamos a estudiar, solamente es un ejemplo de los muchos temas que pueden haber en medio de nuestro caminar. Entonces, el hecho de que hayan cosas equivocadas no nos puede llevar ni a hacer a un lado temas, ni a olvidarnos de cosas esenciales, porque todo lo que Dios dejó para nuestra vida es esencial. Por eso la Escritura dice, la suma de tu palabra es verdad, ¿cierto? Por eso no podemos hacer de una sola porción bíblica todo el estilo de vida del cristiano, en ninguna manera. Dios ha dejado un cúmulo de consejos para todas las áreas de nuestras vidas, los necesarios para conducirnos conforme al pensamiento y a la voluntad de nuestro Creador. Y dice la Escritura que cuando empezamos a meditar realmente con el corazón la palabra de Dios, aunque hay cosas que golpean fortalezas de nuestro corazón, dice la Escritura que los mandamientos de Dios no son gravosos, aunque golpean muchas veces nuestro corazón, para hacernos bien, para librarnos, para guiarnos conforme a la voluntad maravillosa del Señor. Si recordamos una historia del Antiguo Testamento, se pueden ubicar allá en segundo libro de Samuel, en el capítulo número 6. Vamos a mirar algo
que nosotros no podemos dejar en el olvido y no podemos hacer a un lado, ni tampoco nosotros podemos volvernos extremistas de acuerdo a los conceptos nuestros, de acuerdo a los gustos nuestros, de acuerdo a los pensamientos nuestros. Dios es hermoso y nos permitió a todos ser diferentes. Pero ¿dónde Dios trae unidad? Cuando nos une al corazón de Él, ¿cierto? Por eso el que seamos diferentes el uno del otro no es lo que nos aleja. Lo que nos aleja es que uno y el otro estemos desunidos ¿de quién? Desunidos de Dios. Porque cuando estamos unidos a Dios, Dios es el que nos hace vivir en armonía, aunque seamos completamente ¿qué? Diferentes. Hace unos días, en una vigilia que hicimos con los servidores, Dios nos permitió hacer un ejercicio muy bonito para aprender. Porque como a veces nosotros somos de gustos y de inclinaciones, y muchas veces nos volvemos partícipes de dividir la iglesia por los gustos. Y entonces hicimos un ejercicio nombrando un equipo pastoral para la iglesia. Solamente era algo, un supuesto, pero a partir de ese supuesto poder aprender de un ejemplo. Y escogimos 5 candidatos para que fueran los pastores de una congregación. Esos 5 candidatos eran totalmente diferentes. Un candidato era Juan el Bautista, otro candidato era Jeremías, otro candidato era Ezequiel, otro candidato era Jonás y otro candidato era el rey David. Eran los 5 candidatos que iban a formar los pastores de una congregación, en el ejemplo que Dios nos permitió tomar para aprender. Y esos 5 candidatos necesariamente íbamos a encontrar que eran todos diferentes, de manera que cada domingo fuera uno de esos pastores diferentes el que enseñara dentro de la congregación. Cuando nosotros los miramos, cada uno es un hombre de Dios. Si miramos a Juan el Bautista, hombre de Dios; Jeremías, hombre de Dios; Ezequiel, hombre de Dios; Jonás, hombre de Dios; David, hombre de Dios. Cada uno de ellos, hombre de Dios, pero totalmente diferentes el uno del otro, aunque eran hombres de Dios. Y decíamos, bueno, este domingo va a compartir la palabra el pastor Juan el Bautista. Y entonces algunos podían pensar, no, pero es que cuando predica Juan es muy tosco. Ese Juan cuando coge la palabra a todo le mocha la cabeza. Ese a veces es muy duro con la palabra. Pareciera que no tuviera el suficiente amor. Aparte de eso, pues el pastor Juan es como un poquito desactualizado en su forma de vestir. Eso llega ahí vestido con unas pieles y aparte de eso tiene una forma de comer rara. Come langostas y miel, ¿no? Y entonces habrá algunos que les gustaba el pastor Juan y ese día venían, qué bendición que hoy predica el pastor Juan. Y otros decían, bueno, ya porque llegué al culto y me da pena devolverme. Al siguiente domingo llegaron a la congregación y predicaba el pastor Jeremías. Y apenas lo veían decían, no, pero es que ese pastor llora desde que se levanta, inunda el púlpito de lágrimas, desde que empieza a orar está llorando, predica llorando y canta llorando y llora y llora y llora. Y entonces están los que le gustan el pastor llorón, pero los que no les gusta ver llorar al pastor. Entonces los que les gusta el pastor llorán salieron felices de ver el pastor llorando, y a los que no les gusta salieron incómodos. Al siguiente domingo le toca al pastor Ezequiel. Y el pastor Ezequiel, cierta manera, tiene como formas raras de enseñar la palabra, porque nos dice que, nos deja ver que por la mañana estuvo con su esposa, en la tarde su esposa se murió. A ese pastor le falta amor, no fue al velorio de la esposa, no se vistió de luto, no lloró a la esposa. Y después aparece a predicarnos y a decir que así como él hizo con la esposa, Dios va a hacer con nosotros. Ese pastor tiene como formas raras de predicar, ese Ezequiel. Al siguiente domingo aparece el pastor Jonás. Y ya muchos desde que lo ven dicen, no, pero ¿qué va a recibir uno de Jonás si sino un desobediente? Dios lo manda para un lado y se va para otro. Dios le enseña y le enseña y parece que no entendiera la misericordia de Dios. Y al siguiente domingo aparece el pastor David. Y el problema cuando predica el pastor David es que como le gusta tanto la música, entonces la alabanza cuando está David es larga y repite la canción muchas veces y dura más cantando que predicando, ¿sí o no? Si fuera por gustos,
dividiríamos la iglesia. 5 varones de Dios sirviéndole a Dios en la misma iglesia y por gustos la dividiríamos. Y nos dividiríamos porque no entendemos que lo que tiene que sobreponerse en la iglesia no son los gustos de la iglesia, ni la personalidad de los predicadores, que lo que tiene que sobreponerse siempre es la palabra de Dios. Con toda seguridad, Jeremías, ¿qué hablaría? No importa si Jeremías lloró todo el culto, si nos habló de parte de Dios. No importa si Juan el Bautista nos mochó la cabeza a todos, si nos habló de parte de Dios. No importa si David cantó todo el culto, si nos habló de parte de Dios. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que lo que prospere siempre es la palabra de Dios, que es lo que Dios va a respaldar. Dios no está detrás del carácter de ninguno de esos hombres, Dios está respaldando su palabra que ha dado para que sea expuesta a través de cada uno de esos instrumentos que Él ha puesto para edificación de nuestras vidas. El Señor había puesto un símbolo dentro de su pueblo, pero ese símbolo que puso dentro de su pueblo era para enseñarles acerca de su presencia. El arca particularmente pertenecía al lugar santísimo, era inaccesible para todos en el Antiguo Testamento, era exclusivo solamente de acuerdo a las instrucciones de Dios. Pero el arca en determinado momento se convirtió, no fue en un anhelo por la presencia de Dios, sino se convirtió en un amuleto para el pueblo de Israel. Si usted mira los días de Elí, el pueblo salía a la batalla y cuando iba perdiendo la batalla, ellos no pensaban en invocar a Dios, ni en buscar a Dios, ni en humillar su corazón delante de Dios, sino ellos pensaban, traigan el arca. Si el arca está en medio de nosotros, ganamos. ¿Qué era el arca para ellos? Un símbolo de buscar a Dios, un símbolo de humillarse bajo la presencia de Dios. No, se había convertido para ellos en un amuleto. Si estamos perdiendo, entonces hagamos esto y el amuleto nos va a ayudar en esta situación. ¿Qué ocurrió? Que Dios permitió que en esa batalla el arca fuera llevada por sus enemigos. Dios lo permitió porque realmente era un peligro acercarse al arca sin entender lo que ella significaba. Es más adelante la escritura narra de cómo muchos de los que se llevaron el arca murieron cuando empezaron a tocarla, cuando empezaron a tratar de mirarla con curiosidad y todo eso, y fueron muchos, más de 50,000 personas las que murieron en esto. De manera que el amuleto que tenían quedó en manos de sus enemigos y ellos perdieron la batalla. El asunto es que como para ellos era un amuleto y no un deseo de la presencia de Dios, entonces si el amuleto no funcionó, entonces olvidémoslo, porque el arca se quedó olvidada por muchísimos años, desde los días de Elí, pasó años de la vida de Samuel, después pasó todo el reinado de Saúl y solamente cuando David empezó a reinar fue donde había un anhelo en el corazón de ¿quién? De David, de traer el arca de regreso. Como era un amuleto para los de antes, entonces el amuleto no funcionó, dejémoslo a un lado, hagámoslo a un lado dentro del caminar. Se les olvidó porque simplemente en determinado momento no les funcionó, porque no entendieron lo que eso significaba. Saúl, todo el tiempo de su reinado, no dispuso su corazón jamás ni siquiera para preguntarse. Es que es más, si hay alguien que nosotros vemos flojo en las cosas de Dios, es Saúl. Saúl no tomaba en serio las palabras de Dios y siempre se estaba justificando de una u otra manera. Es más, tomaba tan en poco la palabra de Dios que muchas veces se tomaba atribuciones que no le correspondían. Muchas veces trató de oficiar de sacerdote ofreciendo sacrificios cuando ni siquiera le era permitido. Le dijeron espere 7 días y se adelantó lleno de susto dentro de su corazón. Entonces vemos que en Saúl no había ningún interés por buscar ¿qué? La presencia de Dios. Pero aparece David, que Dios se levanta un nuevo rey, como él dice, conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo
quiero. O sea, lo hermoso de la disposición a la que Dios iba a llevar a David para que David se sujetara con todo su corazón al Señor, se sujetara con todas sus fuerzas al Creador. Y ahora viene David y tiene ese anhelo maravilloso. Entonces ubíquese ahí en 2 de Samuel, en el capítulo número 6. 2 de Samuel, en el capítulo número 6, en el versículo número 3. 2 de Samuel 6, 3. Cuando David va a llevar de regreso el arca. Mira lo hermoso de las cosas que hay aquí para nuestras vidas. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y mire en qué condición iban todos los que iban rodeando en el verso 5. No pierda de vista esto, porque dice: y David y toda la casa de Israel, ¿cómo iban? Danzando delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Entonces iban con un deseo ferviente dentro de su corazón. O sea, iban con ánimo, iban con una buena actitud, con una buena disposición. Ellos iban celebrando todo lo que estaban haciendo, estaban llevando el arca de regreso. Pero ocurrió algo, dice en el verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo, y estuvo el arca en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda ¿qué? Y a toda su casa. Llegaron con alegría en el corazón, con mucho entusiasmo, pero habían olvidado algo primordial dentro del caminar. Y aquí el Señor dejó 2 lecciones, de muchas, pero 2 que vamos a aprender hoy, muy importantes. Una, que las cosas de Dios hay que hacerlas a la manera de Dios. Y por eso se hace necesario tener una relación con Dios, por eso se hace necesario preguntarle a Dios, por eso se hace necesario consultar a Dios, porque ellos vinieron con una buena disposición, pero en la disposición que tenían no tenían la forma en como Dios había dispuesto que se trasladara el arca. Y miren lo tremendo, ¿cuántos años lleva el arca que fue hecha a un lado por los israelitas? A tal punto que habían perdido de vista aún cómo debía de llevarse el arca. Habían perdido de vista, o sea, habían hecho tanto a un lado el arca desde los días del sacerdote Elí, desde que fue llevada por sus enemigos, que habían perdido aún la forma. O sea, se les perdió el amuleto y perdieron todo lo que se relacionaba con ¿qué? Con eso. De manera que llegaron y tenían un buen deseo de traer el arca, pero necesitaban ahora aprender, nuevamente correr a los brazos de Dios. Entonces no significaba que no se trajera el arca, sino que para traerla había que hacerla a la manera de ¿quién? A la manera de las instrucciones de Dios. Y una segunda enseñanza que podemos sacar acá, porque uno pudiera mirar a Usa como una víctima de la situación, una víctima de lo que aconteció, porque uno decir, pero qué pesar de ese muchacho que iba ahí y el arca se iba a caer y metió la mano y él no sabía y se murió. El asunto es que Usa no es un inocente en la situación. En el verso número 3 dice que Usa era hijo de Abinadab, y en la casa de Abinadab estuvo 20 años el arca.
Entonces vemos que durante todo el tiempo que estuvo el arca en la casa de Abinadab, Usa fue un indiferente hacia las cosas de Dios. Y ahora cuando el arca está siendo transportada, sigue con su indiferencia, de manera que ha perdido totalmente de vista delante de quien está. Y nosotros nos damos cuenta de cuántos Usas se ha llenado la iglesia en este tiempo, de hombres y mujeres que están ahí, cerca de Dios, pero que no han dispuesto su corazón para conocer a Dios, para oír al Señor, para palpar qué es lo que Dios desea para sus vidas, qué es lo que Dios desea para sus corazones. Por un lado, que las cosas de Dios se nacen a la manera de ¿quién? A la manera de Dios. Y por otro lado, que Usa no es un inocente. Usa es una evidencia de uno, de que cuando despreciamos a Dios, Dios estando tan cerca, necesariamente eso trae muerte a nuestro corazón y muerte a nuestras vidas. Por eso aún dentro de la iglesia hay tanta muerte. Hay tanta muerte. Hoy en día que se utilizan muchas películas cinematográficas para hablar de los muertos vivientes, de hombres y mujeres que están vivos pero están muertos. Y es como una figura de lo que la palabra de Dios habla respecto a los que tienen existencia pero no tienen la vida de Dios dentro de su corazón. ¿Y cuántos por su desprecio en el corazón, porque Dios los ha traído, los ha invitado, pero muchas veces nos acomodamos a lo ceremonial, y muchas veces lo ceremonial se nos convierte a nosotros, es como un amuleto dentro de nuestras vidas, ¿cierto? Mire, ¿para cuánto la alabanza es un amuleto? Un amuleto, que sienta, hay gente que dice, ay, yo me siento tan bien cuando canto alabanzas. Es su amuleto, porque es que la razón de sentirme bien no es la alabanza, es Dios. Aunque la alabanza me permite expresarme hacia Dios, pero es que la razón de mi bien no es la canción. La razón de mi bien es ¿quién? Es el Creador. Y Usa murió allí. El hombre no puede acercarse a Dios a su manera, solamente puede acercarse a la manera ¿de qué? De Dios. ¿Y cuánto tiempo puedo estar cerca de las cosas de Dios sin tener un interés por conocer verdaderamente a Dios? Y eso confrontó el corazón. Todos los que venían alegres frente a aquella muerte, todo quedó como quieto, todos quedaron como en silencio, quedaron como mudos. Pero el asunto no es ver esa situación para detenerme y no proseguir adelante. No que eso que sucedió apague el deseo de querer traer el arca de regreso, sino que entienda que debo indagar a Dios. ¿Cuál es la manera que Dios ha dispuesto? Y por eso la palabra es tan rica y tan hermosa en todo lo que nos ha dado para enseñarnos a correr a las manos de Dios. Dios en medio de todo eso permite que les llegue una buena noticia. El arca fue llevado a la casa ahí donde leíamos en el 6:11, de Obed-Edom, y llegó a oídos de David que el tiempo que llevaba el arca allí en casa de Obed-Edom, Dios había bendecido aquel lugar. O sea, había algo que Dios estaba manifestando de él en aquel lugar. Pero también tenemos que ver qué respuesta Dios había provocado en aquel lugar. ¿Hacia quién? Hacia él. Y esto les produjo ánimo para que ellos pudiesen traer de regreso ¿qué? De regreso el arca. Pero ese tiempo David se dedicó a buscar en Dios las respuestas a una pregunta que David hizo. Y esa pregunta es muy especial, está ahí en el versículo número 9, versículo número 9 del 6, donde dice la escritura: y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Quién tenía la respuesta para eso? Dios. Dios en lo que había dispuesto. ¿Se da cuenta cuántas respuestas nosotros buscamos fuera de Dios? Y buscamos sin consultar ¿a quién? Sin consultar al Señor. Toda esa historia está también en Primera de Crónicas 15. Le puede pegar una lectura en casa y puede meditar un poco en ella, porque allá en Primera de Crónicas 15 da muchos detalles, porque él dice que él empezó a convocar a todo el sacerdocio del país y empezó a buscar a Dios y a indagar
Todo el tiempo se dedicó a buscar en Dios la respuesta que necesitaba. No perdió su deseo de traer el arca, sino que se dedicó a buscar a Dios para encontrar en Dios la respuesta de cómo traerla, ¿de qué? De cómo traerla de regreso, de cómo el arca fuera traída de regreso. Pase ahí por favor al capítulo número 6, versículo número 12. Regresa David a traer nuevamente el arca. Ha habido una enseñanza, ha habido un aprendizaje, pero mire lo hermoso. Verso 12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad ¿de qué? De David. Mire, la primera vez dice que vinieron también con alegría, de manera que aprendieron, pero en ese aprendizaje hubo algo que no se apagó en el corazón, que realmente mi corazón necesita estar maravillado con Dios y necesita estar maravillado con Dios. Siga leyendo conmigo ahí en el verso 13, dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Verso 14, mire que lo que cambió fue la manera, pero el corazón de David no se apagó. La primera vez, ¿cómo venían trayendo el arca? Venían en un carro, pero ¿cómo venían ellos? Danzando y celebrando a Dios con todo el corazón. Lo estaban haciendo de manera incorrecta porque se habían salido del diseño de Dios, pero ahora haciéndolo de manera correcta. ¿Qué dice el verso 14? Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca con júbilo y sonido de trompeta. O sea, que el haber aprendido que era la manera de Dios, no llegaron con cara de velorio a seguir haciendo lo que iban a hacer. Que antes tenían una motivación, un esquema y una forma ¿qué? Incorrecta, pero ahora aprendió cuál era la manera correcta, y cuando aprendió la manera correcta, hizo que todo lo que David quería expresar no se apagara dentro de su corazón y dentro de su vida. Si me acompaña por favor a mirar un momentico, Primera de Crónicas 15:13. Primera de Crónicas 15:13, mira lo que dice la escritura. Allí es donde encuentra la otra parte de la historia, donde David indagó, convocó a los sacerdotes, llamó a los sacerdotes y les indicó: ustedes son los que deben llevar el arca, santifíquense, prepárense. Esto tiene un orden, tiene una forma correcta de hacer las cosas. Pero mire lo que dice Primera de Crónicas 15:13, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según ¿qué? Su ordenanza. Pero ahora ya lo están haciendo conforme a la ordenanza ¿de quién? De Dios. De manera que hay algo importante aquí, mis amados, que nosotros necesitamos entender. Y nuevamente vamos a pasar por el asunto de los gustos. Una cosa es que hayan cosas que a nosotros nos gusten, y otra cosa es que haya cosas que nosotros volvamos doctrina. Y las volvamos doctrina. Porque yo veo a David un hombre que le gustaba expresar externamente lo que había en su corazón. Y mire que Dios jamás les dijo: está mal que dancen. Lo que les dijo, lo que está mal es que están haciendo las cosas no a la manera de Dios, no como Dios lo dispuso o como Dios lo enseñó. De manera que hacerlo con alegría no quita lo espiritual, ¿cierto? Y es muy importante que lo entendamos, que hacerla con alegría no quita lo espiritual, que hacerlo con entrega, que hacerlo con entendimiento, que hacerlo expresando exteriormente lo que hay en el interior, no quita lo espiritual. Porque aunque nosotros no dependemos de las emociones, ¿cierto? No podemos perder de vista que aunque la vida
del creyente es espiritual, no podemos olvidar que ¿quién dotó al creyente de emociones? Dios. Y que no son las emociones las que sostienen la vida espiritual, pero Dios no llamó a que las emociones no puedan ser expresadas cuando lo espiritual está en su lugar, cuando lo espiritual está en lugar correcto. Y si no, mis amados, tendríamos que ser definitivamente como una piedra. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras en las que Dios nos permite ¿qué? Expresarnos. Hay momentos donde el Señor permite que nos quebrantemos y estamos llorando. Y es una forma en que Dios nos permite expresar algo que está pasando en nuestro corazón. Hay otros momentos en los que Dios nos permite estar alegres. Hay otros momentos en los que nos permite estar meditando. Bueno, diversas cosas que van pasando dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida. Primera de Corintios 14:15 nos permite aquí entender con claridad. Hacerlo con alegría no quita lo espiritual, hacerlo con entrega, con entendimiento, expresando exteriormente lo que pasa interiormente, no quita lo espiritual. ¿Qué es lo que necesita estar en orden? Lo espiritual dentro de nuestras vidas. Primera de Corintios 14:15 dice la escritura: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero mire lo que dice, pero oraré también con él. Y también se refiere a otro aspecto. ¿Cuál? Cantaré pero cantaré también con él. Entendimiento, ¿cierto? Mire lo hermoso de todo esto. Las palabras de Dios nos van instruyendo y nos enseñan a aprender a esperar, a confiar en Dios, pero también nos enseñan cómo relacionarnos con Dios, cómo buscar a Dios, cómo estar en comunión con Dios. Y allí es donde quiero que vaya Colosenses, capítulo número 3, versículo número 16 y 17. Colosenses, capítulo número 3, verso 16 y 17. Mira dos cosas hermosas que Dios une para expresarnos. ¿A dónde tuvieron que ir ellos para saber la forma correcta de hacer las cosas? A las instrucciones dadas por Dios. Y allí volvieron a aprender. Pero dice Colosenses 3, 16 y 17, la palabra de Cristo more ¿cómo? En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mira lo hermoso. Entonces nos habla de la necesidad de que la palabra de Dios more ¿en quién? En nosotros. Y nos da una base para nosotros podernos expresar a Dios. Y aquí nos dice que entonces cantemos al Señor con salmos, con himnos, con canciones ¿qué? Espirituales. Voy a leerles esa misma versión, esa misma porción en la versión Biblia al día. Y mire lo que dice de hermoso. Que habite en vosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruíos y aconsejaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor, dando gracias al Padre por medio de Él. Entonces nos vamos dando cuenta cómo las palabras de Dios nos van dando instrucciones de cómo expresarnos a quién, a Dios. Por ejemplo, cuando nos reunimos, no está limitado a un culto, no olvidemos, la vida espiritual Dios no la contempla cultocéntrica, sino cristocéntrica, que es diferente. Que cuando nos reunimos tenemos la oportunidad de expresarnos juntos ¿a quién? Al Señor. Pero esto que habla el Señor es lo que abarca todos los aspectos ¿de qué? De nuestra vida. Cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, pero también cuando estamos solos de manera individual para relacionarnos con el Señor. Entonces dice aquí el Señor de una manera muy clara que podemos adorar a Dios con cantos, con himnos, con canciones ¿qué? Espirituales. Y ahorita entonces vamos a mirar cómo lo indica
los salmos, cómo nos da instrucciones para que Dios nos permita ser un pueblo que alabe a Dios con libertad. Entonces empecemos por Cantares, por favor. Cantares, que es un libro inspirador para mí, para mi corazón. Cantares 1:12. 1:12. Porque siempre el Señor, estudiábamos un poco en la palabra del miércoles, que aunque Dios nos llamó a escudriñar la palabra, el deseo de Dios no es formar teólogos, sino adoradores, ¿cierto? Porque el teólogo está bien informado, pero el adorador está rendido a los pies de su maestro. De manera que Dios va trayendo un conocimiento para que nosotros cada vez estemos más postrados delante del Señor, más rendidos ante su presencia. Y dice Cantares 1:12, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Y en la versión Biblia al Día dice ese mismo versículo, mientras el rey se haya sentado a la mesa, mi perfume esparce su fragancia. Y empezamos a darnos cuenta aquí de algo muy especial. Vemos el lugar donde se sienta el rey y los invitados que él tiene a su mesa. Y lo que acontece allí, alrededor de toda esa mesa. Pero es que en esa mesa lo que se ha servido es un banquete, que si pasa ahí adelantico al capítulo número 2, verso 4. Leemos que mientras el rey estaba en su mesa, ¿sí? En sus invitados ocurrió algo. Empezó a surgir una fragancia. Y en el 2:4 nos dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí, ¿qué? Fue amor. De manera que no estamos hablando de una mesa donde se sirve comida, ni estamos hablando de una mesa donde simplemente se sienta para tener una charla o para compartir algunas palabras o conceptos. No, estamos hablando de un lugar donde soy cubierto de una manera gloriosa con el amor del Señor. Soy cubierto de una manera extraordinaria con la presencia maravillosa de Dios, y esa presencia maravillosa de Dios hace surgir algo en mi corazón hacia Él. Porque no olvidemos, la música no puede producir adoración. Un instrumento musical no puede producir adoración. Lo que produce adoración es ver al Señor. La Escritura dice, por allá cuando Moisés le pidió al Señor, muéstrame tu gloria, y el Señor le dijo, voy a pasar delante de ti, pero te vas a esconder en la peña y verás, cuando pase verás mi espalda. Y dice que cuando Dios le permite a Moisés esa experiencia, cayó postrado y adoró. ¿Qué produjo? Ahí no había música. Lo que produce adoración es ver al Señor. Y cuando miramos esto, mientras el rey estaba en su mesa, mi nardo dio su olor. De manera que lo que se estaba contemplando allí no era lo que se hacía, sino quién estaba como centro. Por eso, cuando nos reunimos, no puede haber otro centro más que ¿quién? Que el Señor. Si hay algo diferente, entonces nos vamos a ir en otra dirección, nos vamos a ir en otro camino. Allí se está impartiendo de una manera maravillosa un amor sobre una persona. Recordemos una cita, está en Lucas 7:36, la pueden leer en casa, pero tal vez al narrársela muchos la van a recordar. Jesús fue invitado a un lugar llamado la casa de Simón el fariseo. Y fue invitado a un lugar y él está allí atendiendo a la invitación. El asunto es que tremendo estar sentado a la mesa con Jesús y siendo totalmente indiferentes frente a quién estamos sentados. Pero mientras está ese escenario, dice que allí entró una mujer que no estaba invitada a la reunión. Y dice que aquella mujer se tiró a los pies del Señor y con sus lágrimas y con un frasco de perfume que llevaba, que lo rompió y empezó a ungir los pies del maestro, estaba aconteciendo algo.
esa mujer postrada a los pies de Jesús está experimentando cómo todo el amor del Maestro que le está cubriendo de una manera extraordinaria. Mientras que Simón y los que están sentados a la mesa se están preguntando si este en verdad fuera profeta, sabía que esa mujer es una prostituta, que es una mujer pecadora. Y para un fariseo, invitar a una prostituta a su casa era algo deshonroso, de manera que ellos, en lugar de estar apreciando el acontecimiento sublime que estaba pasando, ellos se habían sentado allí para ser jueces ¿de qué? De la situación. Y siendo jueces, se estaban perdiendo del mayor privilegio que es estar sentado a la mesa con Jesús, siendo cubiertos de su amor, como lo narra allí. Mientras el rey estaba en su reclinatorio o en su mesa, Minardo dio ¿qué? Minardo dio su olor. De manera que mire lo hermoso, ¿cuándo va a empezar a brotar un olor grato de nuestro corazón hacia el Señor? Cuando el Señor está ensanchando Él mismo nuestro corazón y lo está llenando de Él, para que lo que se ofrezca al Señor no sea lo que yo traigo, sino lo que Él mismo ha puesto en mí para ofrecerle. Es que todo lo que nosotros como iglesia le ofrezcamos al Señor que no provino de Dios es fuego extraño, aunque sea muy buena idea de parte de nosotros, aunque sea algo muy bien planeado y organizado. El asunto es de dónde provino. Y mire lo hermoso, el perfume que puede emanar de nuestras vidas para que nuestras vidas sean gratas delante de Dios, solo puede provenir de Dios mismo. Nosotros teníamos olor de muerte, pero cuando Dios nos ungió con la vida de su Hijo, cambió el olor nuestro. Olemos a vida no por nosotros mismos, sino por la vida de Cristo, que ha sido depositada ¿en quién? En nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro caminar. Y para este lenguaje sí nosotros necesitamos que Dios definitivamente ensanche nuestro corazón. Hay milagros aislados en la Biblia y yo a veces me pongo a mirarlos y yo digo, Señor, el asunto es que yo veo que todos esos milagros yo necesito que sean hechos en mí. Porque uno mira la esterilidad de Sara. ¿Quién quitó la esterilidad de Sara? Y yo digo, Señor, yo tan estéril en tantas cosas, Señor, necesito que quites la esterilidad en mí. Y después voy y miro cómo el Señor sanó los ciegos. Y yo le digo, Señor, y tantas cosas que yo no veo ni entiendo de tu palabra, Señor, yo necesito que tú me des vista. Y tantos sordos a los que el Señor les hizo oír, yo le digo, Señor, yo también necesito que me quites la sordera. Y minusválidos que Dios levantó, yo le digo, Señor, y yo también necesito que, como si yo tuviera todas las enfermedades. Pero me doy cuenta cuánta es mi necesidad. ¿De quién? De Dios. Y es que ese que cae postrado porque definitivamente se da cuenta que su necesidad de Dios es inmensamente grande delante de su Creador, inmensamente grande delante de Dios. Señor, esos leprosos que limpiaste, y yo también necesito que me limpies tan fácil que es ensuciarme, Señor, tan fácil que es por un momento decir lo que no debo decir, Señor, tal vez tener una expresión del carácter que no debo tener, tan fácil que, Señor, también necesito que como a los leprosos me limpies, Señor, y tantas veces como a Lázaro, Señor, que le tuviste que hacer todo nuevo y llamarlo a que saliera afuera, y no solamente eso, sino dar la orden de que le quitaran todas las vendas que tenía. Señor, yo también necesito, como Lázaro, oír tu voz. Entonces, por eso le digo, son una cantidad de milagros individuales, pero a veces yo veo mi vida y yo necesito que todos esos milagros juntos sean hechos en mí, en mi corazón, para que este corazón sea ensanchado y pueda dar ese perfume que solamente Dios puede producir cuando deposita de su vida dentro de mi corazón y de su vida dentro de mi ser, para que lo que Dios hizo adentro también empiece a brotar hacia afuera, empiece a dejarse ver dentro de cada uno de nosotros. Como les decía ahora, la alabanza no produce, o la canción o la música no produce adoración. La adoración lo produce es poderlo ver a Él. Las circunstancias no producen adoración. Tampoco el estado de ánimo es el que produce la adoración, porque esto
va a ir llevándonos a cambiar, porque uno muchas veces se acerca a Dios y la respuesta hacia Dios es, depende cómo me siento. Si hoy me siento muy alegre, entonces yo quiero aplaudir al Señor. Y si hoy no me siento muy triste, ni la cabeza le quiero levantar al Señor. Entonces, yo creo que la adoración depende del estado de ánimo y no depende del estado de ánimo. No depende de las circunstancias. No, esta semana tan difícil, yo qué ganas voy a tener de cantarle a Dios con esta semana tan difícil. Es que la adoración no depende de cómo fue tu semana, depende de quién es Dios. Tus circunstancias cambian, Dios no. Él permanece siendo el mismo. Tus circunstancias se hacen difíciles y tú miras a Dios y Dios sigue siendo fiel a pesar de tus circunstancias. Sigue permaneciendo fiel, de manera que la fuente de la adoración es solamente ¿quién? Él. Por eso me llevó a la casa del banquete. ¿Y con qué me cubrió? De amor. Para que ahora con ese amor mi corazón tenga un estallido de amor hacia ¿quién? Hacia Él, hacia el Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Toda la vida en Cristo, mis amados, es espiritual y esa es la base. Pero las emociones no están excluidas de lo espiritual, aunque no es una vida emocional, no están excluidas. De manera que hay momentos donde en medio de lo espiritual Dios permite que hayan momentos donde las emociones sean expresadas ¿a quién? Al Señor. Y eso no quita lo espiritual, si la base está ¿qué? De manera correcta. Recuerden el ejemplo que veíamos allá de David. Vinieron, hicieron la manera incorrecta y venían danzando. El encontrar la manera correcta no les quitó el deseo de danzar delante de ¿quién? Del Señor, simplemente que ahora tenían puesto en orden las cosas dentro de su corazón. Acompáñenme allí por favor al Salmo 149. Libro de Salmos en el capítulo número 149. Leímos hace un rato en Colosenses que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros y que cantemos a Dios con cánticos, con himnos, con salmos, dice la Escritura. Entonces, si nosotros podemos por muchos momentos cantar como iglesia y muchas veces también lo podemos hacer de manera individual, nos vamos a dar cuenta a través de algunas porciones de la palabra que Dios nos enseña que no solamente lo que acontece adentro acontece dentro del corazón, sino que Dios también muchas veces nos permite expresarlo de manera exterior. Le voy a colocar un ejemplo. Alguna vez trabajaba en un lugar y había una señora que trabajaba en ese lugar, pero normalmente uno la veía y la señora mantenía muy desarregladita, más bien llegaba a trabajar un poco espelucada, de pronto pues no se hacía ningún adornito en la cara, llegaba así muy carilavada y todo eso, ¿cierto? Pero eso era normal, no era que estuviéramos criticando, sino que esa era la forma de la señora, ¿cierto? Está bien. Pero de pronto un día empezó a llegar así muy bien peinada, ya se alisaba el pelo, se pintaba, eso llegaba muy bien vestidita. Entonces, con los compañeros de trabajo dijimos, algo está pasando en el corazón de esta mujer, algo está pasando, eso le salió un enamorado, ¿sí o no? Entonces se da cuenta que cuando empieza algo a acontecer en el corazón es imposible que no se exprese hacia afuera, ¿sí o no? El único que muchas veces quiere decir, yo estoy tan enamorado de Dios y canto alabanzas hacia el Señor tieso, pero estoy muy enamorado. Alguna vez estaba dando una predicación José Ordóñez, entonces estaba hablando de algo que él le habló a un hermano y dice, y yo le pregunté a ese hermano, ¿usted está feliz? Y el hermano me dijo, estoy muy feliz. Entonces José Ordóñez le dijo, pero avísele a su cara por favor que usted está feliz, ¿cierto? Porque es imposible, mis amados, que empiece a acontecer algo en el interior que no se exprese.
Y fíjese que estamos hablando de tener el fundamento correcto, de que no estamos guiados por las emociones, sino por una vida espiritual. Pero es imposible que en una vida espiritual fortalecida y que está disfrutando de Dios, las emociones no sean afectadas de manera correcta, no sean afectadas en la dirección correcta. Mire lo que dice el Salmo 149. Entonces, ¿se da cuenta el ejemplo de la señora? O sea, nadie le tuvo que decir, peínese, algo aconteció, empezó a enamorarse y empezó a cambiar su exterior. ¿Se da cuenta que si pasa algo en el corazón, pasa algo? No que algo se lo imponga, porque ahí es donde nosotros no necesitamos imponer un modelo en la iglesia, porque necesitamos entender que cada persona va teniendo una vivencia con quién, una vivencia con el Señor. Entonces no todos tienen que aplaudir, no todos tienen que levantar las manos, no todos tienen que arrodillarse, porque cada persona está viviendo su momento con quién, su momento con Dios. Con esto me refiero es a que no perdamos la libertad de adorar a Dios, porque muchas veces Dios permite que haya libertad para aplaudirle, para cantar, para alegrarnos en Él. Muchas veces Dios permite que en medio de una alabanza, mientras uno está aplaudiendo, el otro quiere postrarse y derramar lágrimas delante de Dios. Pero muchas veces frenamos tantas cosas porque no damos libertad a esa vida del Espíritu, simplemente porque nos volvemos rígidos y no nos damos cuenta. Por allá David dice que no solamente anhelaba, él no solamente dice que adoraba a Dios en espíritu, sino que dice mi carne canta al Dios vivo. O sea, también todo mi ser termina sujeto para adorar ¿a quién? A Dios. Salmo 149, ahora sí, ubiquémonos allí. Rápidamente dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Verso 2, mire lo hermoso. Está hablando de lo que hacemos cuando nos reunimos a adorar a Dios. Alégrese Israel en su hacedor y los hijos de Sión gocen ¿en quién? No olvide que en el Nuevo Testamento dijo que cantáramos a Dios ¿con qué? Con salmos. Y cuando vengo a los salmos ¿qué dicen? Gócense en el Señor. Verso 3, mire lo que dice. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él que, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con la salvación. Verso 5, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y mire lo que dice el verso 6, exalten a Dios con sus, ¿se da cuenta? Que lo que nosotros podemos expresar no quita lo espiritual, antes muchas veces está en coherencia, porque si está pasando algo, ¿usted ha visto que a veces uno le ve los ojos a un enamorado y uno dice, esa mirada no es la misma de siempre, algo le está pasando, ¿cierto? Le apareció un brillito, o sea, es imposible que esté pasando algo adentro y no empiece a notarse que. Por eso yo a veces comparto, la semana pasada que compartimos algo con los de alabanza y les decía, necesitamos ser conscientes de Dios, pero yo no espero, y les decía con mucha claridad, yo no espero que ustedes ahí se paren a hacer teatro, ni que ustedes quieran cerrar los ojos y levantar las manos porque pues, el pastor le gusta eso y yo quiero que el pastor esté contento conmigo. Si esa es la razón, no venga. O no está el hermano y me hubiera gustado que estuviera para el ejemplo, porque hace unos días hablaba con una personita que estaba aconsejando y él estaba muy agradecido conmigo porque pues en las palabras que Dios me había permitido compartirle, pues Dios le había respondido y le había dado mucha tranquilidad en su corazón. Entonces dijo, yo quiero ir a la iglesia. Y yo lo miré a los ojos y le dije, me gustaría que vaya a la iglesia, pero si va a ir por mí, no vaya. Entonces, si usted quiere ir a la iglesia porque Dios me ha permitido ayudarle y esa es la razón por la que quiere ir, no vaya, es mejor que no vaya. Pero si va a ir a la iglesia es porque quiere comprometerse con Dios, con que quiere buscar a Dios, allá lo espero. Y ha estado viniendo todas las reuniones y le ha cambiado Dios el rostro y todo eso, pero es claro el mensaje. Y de la misma manera les decía yo a los de alabanza, si lo van a hacer es porque estamos adquiriendo conciencia de Dios, porque no queremos, a la iglesia no
fuimos traídos para seguir siendo falsos, para aparentar acá algo que no está sucediendo en nuestro corazón. No, fuimos traídos por Dios para Dios hacernos genuinos. Si en una alabanza lo que necesito es arrepentirme, pues póstrese y pida perdón. Puede ser que desatine con todos los demás que están aplaudiendo, pero lo importante no es estar alineado con todos, es estar alineado con el corazón de ¿quién? Con el corazón de Dios. Y ahí es donde vamos a salir muy fortalecidos, ¿qué? Espiritualmente. De manera que Dios nos ha dado un cuerpo, y aunque este cuerpo exterior que tenemos no va a ir al cielo, pero mientras Dios nos lo permita todavía usar hasta el día que nos muramos, que sea para la gloria de ¿quién? Un día estas manos se prestaron para hacer pecado, un día estos pies caminaron por sendas que no eran de Dios, un día estos labios se prestaron para hablar lo que no debían hablar y estas orejitas para escuchar lo que no debían ¿qué? Escuchar, y este cuerpo para hacer las cosas que no debía, pero ahora Dios nos ha dado la oportunidad de conocerlo para que todo lo que hay en mí pueda honrar ¿a quién? Pueda honrar al Señor. De manera que Dios nos ha dado manos, nos ha dado pies, nos ha dado un cuerpo, nos ha dado habilidades. ¿Y qué podemos hacer con todas ellas? Honrar ¿a quién? Honrar a Dios. Para eso aprendemos como David, cómo es la manera de Dios, y sujetos a Dios vamos a honrar ¿a quién? Salmo 47, vamos a leer aquí varias citas rápidas para que miramos lo que dicen los salmos, podamos terminar por hoy. Salmo 47, verso 1, mira lo que dice. Cuando podemos alabar a Dios, mira lo hermoso. Si hay que adorar a Dios con cánticos, con salmos e himnos espirituales, el Salmo 47:1 dice, pueblos todos, ¿qué? O sea que cuando yo estoy adorando a Dios puedo levantar mis manos y batírselas ¿a quién? ¿Pierdo la espiritualidad? No, si lo estoy haciendo es en conexión ¿con quién? Con el Señor. Aclamad a Dios con voz ¿de qué? Con voz de júbilo. Pase al verso número 6, mire lo hermoso. Cantad a Dios, 47:6. Cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Mire lo hermoso. Salmo 63, en el verso número 3. Salmo 63, verso 3. En la versión Reina Valera dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Esa misma porción en la versión Al Día dice, tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mire lo hermoso. Lo espiritual y lo que sucede en el interior no nos exime de poder expresar lo que exteriormente. Salmo 71:23. Solo tomé algunos. Si empiezas a mirar los salmos, que es algo con lo que la palabra de Dios nos indica que adoremos a Dios, nos damos de cuenta la cantidad de instrucciones que hay para que no nos limitemos y demos libertad al Espíritu de Dios obrando en nosotros, no en cosas desordenadas, sino en darle libertad a Dios para adorarle. Salmo 71 en el verso 23, mira lo que dice: mis labios se alegrarán cuando cante ¿a quién? A ti, y mi alma, la cual redimiste. Mira lo hermoso, me estoy alegrando, mis labios se están alegrando de poder cantarle a Él. Salmos 98:4. Como les digo, solamente tomé algunas citas de las tantas que hay. Salmos 98:4 dice: cantad como alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad ¿qué? Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Salmos 33:1. Esa es la última cita que vamos a leer hoy. Salmos capítulo número 33, versículo número 1. Dice la escritura:
Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Verso 2. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Les voy a leer esa misma porción en esta versión de Al Día, que dice: cantad al Señor con alegría vosotros los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alabad al Señor al son del arpa, entonad alabanzas con el decacordio, cantadle una canción nueva, tocad con destreza y dad voces de alegría. Mira lo hermoso, ser adoradores no es ser asistentes a ceremoniales. Eso no es ser adoradores. No significa los que se entregan a una actividad. Ser adorador son los que contemplan al Señor y su corazón se derrama como agua delante de su Creador. Eso es ser un adorador. Y muchas veces Dios nos permite momentos donde lo hacemos juntos, pero también nos permite momentos donde lo hacemos de manera que individual, donde podemos hacer esto. Un enamorado no siempre anda gritando que está enamorado, pero indiscutiblemente se le nota. Amén. Se le nota lo que está aconteciendo dentro del corazón. Hoy en día se utilizan muchos aspectos de la alabanza salidos de la voluntad de Dios, pero el hecho de que hayan cosas equivocadas en cómo hacerlo no significa que no podamos aprender a hacerlo de la manera correcta. Dios en su palabra nos ha dado los suficientes recursos para poder adorar a quién, para poder adorar a Dios. Y también nos ha dado la libertad de disfrutar esos momentos cuando podemos cantar a quién, al Señor, de hacerlo con alegría, de poder aplaudir, de poder danzar si Dios lo permite, de poder alegrarnos en nuestro Creador. Es un asunto individual. ¿Con quién? Con el Señor. Pero es un asunto donde necesitamos darle libertad al Espíritu de Dios en nuestros corazones, para que Él haga en nosotros como Él desee. David volvió con gran alegría y danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, y delante del Señor se alegraba con todo su corazón. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, estamos muy agradecidos contigo en esta noche por este privilegio hermoso y precioso que nos has dado, Dios, de poder escudriñar un poco más tu palabra, Señor. Nos permites, Dios de los cielos, entender que aún necesitamos aprender a expresarnos delante de ti, Señor. Muchas veces, precioso Dios de los cielos, Señor, en nuestro corazón tal vez estamos fríos, apagados, y no entendemos que la razón no es ni la música, ni las circunstancias, ni mi estado de ánimo, sino que la razón para adorarte es quién eres tú. La razón para que mi corazón, Señor, te exalte es quién eres tú. Por eso permite, Señor, que todo esto acontezca en nuestro corazón, Señor. Que acontezca en nuestro corazón toda esta gracia, Dios, que quite lo estéril, lo ciego, lo sordo, lo sucio, lo minusválido de mi corazón, todo lo que impide que mi corazón, Señor, esté amplio y generoso para contigo, Señor. Tú vas ensanchando el corazón. Llevaste a David a reconsiderar la forma de traer el arca, Señor amado, y le guiaste y le dirigiste para hacerlo con alegría, con gozo, con pasión en su corazón. Permítenos así, Señor, poder hacerlo con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, poder buscarte, poder adorarte, poder proclamarte, poder disfrutar esos momentos, Dios, donde muchas veces allá a solas nos permites, Dios, expresarnos a ti, levantarte las manos, postrarnos nuestras rodillas, derramar nuestras lágrimas, oh Dios, alegrarnos, Dios, y todos esos momentos también que muchas veces nos permites como pueblo cuando nos reunimos, de poder expresarnos a ti, de poder expresarte en nuestro corazón, de poder, Señor,
Entender que no depende de lo que siento, sino depende de ti. Pero cuando mi corazón puede contemplarte, ¿cómo no expresar, Señor, con todo mi ser, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos? Permite, Señor, que esa libertad maravillosa invada nuestros corazones y nuestras vidas, y nos permitas, Dios de los cielos, Señor, cada día, Señor amado, hacerlo con entrega, hacerlo con compromiso, hacerlo sin restricciones en nuestro corazón. Si tú nos guías, siempre haremos todo de manera que te honre. Siempre haremos todo de manera, oh Dios de los cielos, Señor, que como dices en tu palabra, sea de palabra o sea de acción, podamos honrarte a ti con todo nuestro corazón. Te pido que bendigas a todos mis hermanos, que con toda esta palabra edifiques nuestro corazón y nuestras vidas, que con todo nuestro corazón nos permitas aprender cada día más y más de ti, oh Dios de los cielos, para poderte decir asombrado ante la grandeza de tu majestad, oh Dios de los cielos, sin palabras que puedan expresar tu pureza, Señor, consumido por el fuego de tu santidad, absorbido por quien eres tú, Señor amado, envuelto en ese amor increíble, oh Dios, como cubriste a aquella mujer, Señor, que siendo pecadora vino a tus pies, la trajiste con tus cuerdas de amor, le rodeaste, le cubriste. Y aunque allá había un frasco con un perfume, lo que se rompió fue la dureza de aquel corazón para que pudiera fluir, Señor, la vida tuya. Permite que eso sea lo que pueda fluir en nosotros, para que podamos entender lo que es adorarte, Señor, no solamente cuando cantamos, sino adorarte, Dios, en todos los lugares, porque nos llevas a entender que no es música, nos llevas a entender que no es de las circunstancias, nos llevas a entender que eres tú y qué lugar hay en el que tú no nos maravilles y qué momento hay en el que tú no nos asombres con la grandeza y la majestad que hay en ti, maravilloso Dios. Ante la grandeza de tu gloria, ante la belleza de tu majestad, me acerco a tu trono. Sin palabras que puedan describir tu pureza, consumidos por el fuego de tu santidad, humillo mi